Hola a todos, en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de lo que son las derivadas trigonométricas que pertenece al cálculo diferencial y dice lo siguiente: resolver la siguiente derivada del coseno de 3x con respecto a x. Para que nosotros podamos resolverlo con facilidad vamos a utilizar las fórmulas de derivadas. Pero antes tenemos que recordar algunos puntos importantes, recordando que la derivada del seno es coseno y en ese caso la derivada del coseno es menos seno de x. En este caso, pues, depende de su ángulo que vaya a tomar esta identidad trigonométrica. Entonces, cuando decimos la derivada del coseno de x con respecto a x, es igual al menos seno de x. ¿Por qué? Porque su ángulo, pues, depende de la diferencial de x. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es aplicar esa fórmula, pero tenemos que tener cuidado que al observar este ejercicio que nos están pidiendo, tiene un 3x, lo que significa que no lo podemos derivar usando directamente esto. Entonces, para que nosotros lo podamos resolver, lo vamos a indicar o hacerlo como se hace la regla de la cadena. Pero para hacerlo un poquito más simplificado o mucho más sencillo, lo que tenemos que hacer es utilizar directamente esa fórmula que nos dice la derivada del coseno de u. En este caso es u para indicar que el ángulo que tiene esta identidad trigonométrica ya no es x solita, sino que ya tiene un número acompañado o puede estar elevado a un exponente. Pero aún así va a depender de la diferencial de x. En este caso, para que nosotros podamos resolver esto y sea una forma mucho más sencillo, tenemos que buscar lo que se aparece de aquí para poder relacionarlo de una forma más fácil y sencillo. Entonces nos damos cuenta que aquí está la d, ¿no? El coseno, en este caso u, va a ser todo lo que va a incluir el coseno, que es su ángulo. U va a ser 3x. Y dx y dx. Hasta ahí ya lo hemos identificado esto con lo que nos indica la fórmula. Entonces, la derivada del coseno de u con respecto a x va a ser igual al menos seno de u. ¿Sí? Primero vamos a derivar al coseno como está y va a ser menos seno de u. Y todo esto después va a multiplicar a la derivada de su ángulo del coseno, en este caso u. O sea que primero vamos a derivar el coseno completo y después vamos a derivar nuevamente, pero en este caso el puro ángulo. Entonces, ya que identificamos estos términos, lo que vamos a tener que hacer es esto, ¿no? Sería menos seno de u. ¿Cuánto vale u? 3x. Todo esto dice que va a multiplicar a la derivada del, del ángulo del coseno, ¿no? Es lo que va a multiplicar. Recordando, o sea que ahora vamos a tener que sacar la derivada de u. Entonces la derivada de u, vamos a poner aquí, de u es igual a 3, ¿sí? Recordemos que cuando derivamos a una constante con una variable, solo se deriva la variable, en ese caso solo se va a derivar a x, pero la derivada de x es 1, entonces la derivada de x si vale 1, 1 por 3 nos va a dar 3, por eso la derivada de 3x va a ser 3. Entonces va a ser menos seno de 3x por 3. Ya lo único que nos queda hacer para finalizar este ejercicio es ya indicarlo y ordenarlo, principalmente para que se vea más presentable. Y concluiríamos entonces que la derivada del coseno de 3x con respecto a x es igual a 3, sin olvidar el signo, menos 3 por el seno
de 3x. Y ese sería el resultado de esta derivada trigonométrica. Ahora vamos a resolver ahora la derivada del seno de 3x aplicando lo que ya se mencionó anteriormente. Entonces, ya que resolvimos el primer ejercicio del coseno, ahora vamos a resolver lo que es la derivada del seno de x con respecto a x. Nos damos cuenta que nos va a dar un coseno de x, pero siempre y cuando el ángulo solo fuera x nada más. O sea, que solo fuera x sin cualquier número, ni otra letra diferente, ni exponente. Pero como aquí sigue apareciendo ese 3, o en ese caso es otra derivada, donde nuevamente nos incluye otro número, tenemos que usar esta nueva fórmula, pero ahora en función del seno. Y la derivada del seno de u con respecto a x nos dice que va a ser igual al coseno de u por la derivada de u con respecto a x. Identificando nuevamente lo que es u igual a 3x. Y finalmente, como ya los hemos relacionado, solo nos queda aplicar directamente esta fórmula, que sería coseno de u. ¿Cuánto vale u? 3x. Por la derivada de u. Entonces tenemos que aplicar lo que es la derivada de esta u. Podemos ponerlo como du igual a 3, recordando que la derivada de una constante por una variable se va a derivar la variable que es 1, y 3 por 1 nos va a dar 3. Y aquí vamos a agregar entonces el número 3. Y para finalizar este ejercicio ya sería colocar aquí la derivada del seno de 3x con respecto a x es igual a 3 por el coseno de 3x. Recordemos que eso, al encerrarlo en paréntesis, ¿sí?, es el ángulo de este coseno. Y así es como finalizaríamos estos ejercicios de lo que son algunas, solo son algunas porque hay todavía una gran cantidad de derivadas, pero esa es una parte de lo que son las derivadas trigonométricas. Y entonces de esta manera terminamos y nos vemos hasta la próxima. Se despide con ustedes el profe.